Gracias por estar en el Estudio de México Social. Hay veces que el horror tiene dimensiones y caras realmente que asombran a todos. Y el horror de nuestro país, de las violencias, tiene sin duda un abismo que son las desapariciones. Miles de personas que desaparecen, pero la otra dimensión de ese horror es saber que muchas veces llegan a la estructura del Estado, del gobierno responsable de custodiar esos cuerpos hasta encontrar nombre, razón de por qué fueron abandonados, tenerlos en custodia y llevarlos a una sepultura. Pero cuando el servicio forense está fracturado y está realmente siendo también un espacio que muestra no solo el horror, sino la fractura del Estado, debemos todos realmente señalar lo que implica. Por eso me da tanto gusto tener en el Estudio de México Social a Marcela Turati, una periodista que ha sido pues, admirada por todos nosotros, que ha hecho enormes esfuerzos para hacer visible estas realidades y que sin duda ha sido de las personas que más ha trabajado para hacer visible la realidad de las desapariciones y de la crisis del servicio forense. Marcela, muchas gracias por estar en México Social y hablar de este México Social del horror, de la fractura, de lo inexplicable. Y en ese sentido, danos una visión de conjunto, lo que has escrito, lo que has reporteado en términos de dar cuenta de la enorme crisis de los servicios forenses y la enorme dimensión que tiene, que creo que no logramos dimensionar como parte de esta ruptura, la ruptura que estamos viviendo como país. Marcela, gracias por estar en México Social. Claro, no, muchísimas gracias primero por la invitación y porque le den espacio a este tema tan importante, como sabes. Pues dentro de todo esto que dices, de esta crisis humanitaria, ¿no? De desapariciones de personas, son más de 77,000 y diariamente están siendo desaparecidas otras personas. Tenemos más de 77,000 personas desaparecidas y este es el tamaño de la catástrofe, ¿no? Una catástrofe que siempre ha sido más señalada por quiénes se lo llevaron, si no sé cómo fue la forma en que desaparecieron, pero ya desde hace un tiempo, yo y otros colegas nos decidimos empezar a primero hurgar en las fosas clandestinas, ¿no? ¿Cuántas fosas hay? ¿Cuántos cuerpos? Porque ha habido mucho desorden en la información, pero ahora estamos metiendo el tema de esta crisis forense de la que hablas, esta crisis que ha reconocido el gobierno, y detectamos lo siguiente, que al menos 39,000 cuerpos no han sido identificados, cuerpos que pasaron por servicios médicos forenses, por alguna morgue de este país, y que han sido en su mayoría enterrados otra vez. Algunos estuvieron en fosas, enterrados en fosas comunes. O las mismas autoridades los han perdido, los han regalado a universidades para que aprendan estudiantes de medicina, los han dejado consignados en panteones, algunos indebidamente los han incinerado. Y entonces lo que hicimos fue eso, o sea, tratar de sacar esta cifra de cuántos cuerpos no han sido identificados, porque ahí puede estar parte de esta respuesta de estas familias que buscan a más de 77,000 y nosotros que tenemos pues más de 39,000 cuerpos en custodia del Estado y que estamos publicando las distintas razones por las que un cuerpo, por lo que ocurre esto que se llama la desaparición administrativa, que es cuando el Estado te tiene, pero te vuelve a desaparecer. Cuando ya te encontraron, cuando pasas por una institución forense, ¿no? Un instituto forense, pero ahí no se hizo bien el trabajo y ahí te desaparecieron. Y ese es el caso de muchos de estos que están siendo buscados, ¿no? Me es difícil pensar una omisión más grave de un Estado, esto que llamas de perder esta desaparición administrativa, de que de pronto, según tus estudios, informes,
se pierden cadáveres, o sea, no sabe dónde están. Y otros, ni siquiera se sabe si es hombre o mujer, o sea, es una magnitud, porque ya no estamos hablando del tema de la identidad, es simplemente la ruptura. Entonces, obviamente esto tiene expresiones territoriales. Háblame esa parte, estos miles de cadáveres, ¿dónde están? Los 38.000, 39.000 que dices, ¿dónde están? ¿Cuál es la capacidad de servicios forenses? O sea, porque yo no me puedo imaginar que llega el gobierno o la autoridad, levanta un cadáver. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces, ¿dónde están esos cuerpos? Pues cada estado tiene diferentes respuestas, por eso esta investigación ha sido complicada, ¿no? Porque cada estado tiene una respuesta diferente de qué hizo, qué ha hecho con Mm. estos cuerpos, ¿no? Los invito a ver, o si me permiten No, por también favor. presentar aquí la pantalla, tenemos el especial de crisis forense, que son varias entregas, pero en una es muy claro de qué pasó con estos cuerpos. Aquí rápidamente lo comparto. Si es que, no puedo compartir pantalla, pero bueno, si ustedes pueden en Poner la liga y nosotros lo vamos a poner abajo ahora que pasemos el programa, la liga Ok, específica. Pero refiérete a sí. ese reportaje. Este es justamente la numeralia Sí. de la crisis forense. Entonces, lo que estamos viendo es que las morgues de México se saturaron, o sea, de por sí no ha sido un espacio donde, o los servicios periciales nunca han sido prioridad de ningún gobierno. Entonces, cuando ha habido dinero, porque se les ha asignado dinero para los servicios forenses, se gastan en camionetas, se gastan en otras cosas, y todo este tiempo estuvo relegado durante muchos decenios, o sea, muchas décadas, estuvo relegados los servicios médicos forenses, pero cuando empieza esta estrategia de seguridad llamada la guerra contra el narcotráfico y vemos esta ola de violencia que se dispara en el país, empezamos a notar que empiezan estas saturaciones. Las primeras que se empiezan a ver, que eran muy evidentes, eran en Ciudad Juárez. Era la violencia que estaba en las calles, más la gente que moría por muerte natural, que tenía que pasar por estos servicios médicos forenses. Pero llegó un momento en que en casi todos los estados ha habido un desbordamiento, tal desbordamiento que las fiscalías han hecho de todo con tal de hacer algo con estos cuerpos. Entonces vimos lo de Jalisco, algunos los metieron en trailers en malas condiciones e hicieron que estos perdieran rasgos, perdieran el trazo de sus pertenencias que les iban a ayudar a identificarlos. En otros momentos vemos que los han incinerado. Jalisco también es el mal ejemplo de incinerar cuerpos que no están identificados cuando no se permitía porque eran víctimas de homicidio. Y vemos que también el Estado lo que hace principalmente es pasados 2 semanas y nadie los reclama, los echa a una fosa común y muchas veces pues ahí se pierden, se les pierde el rastro porque no había un protocolo homologado sobre qué se tenía que hacer. Entonces estamos viendo que muchas veces pensamos que estos cuerpos que están siendo encontrados todos los días, porque todos los días hay exhumaciones, todos los días se saben de nuevas fosas, en esto se ha convertido en nuestro país, pensamos que estos cuerpos pueden ser encontrados y vemos que no, que en Durango, por ejemplo, los despedazaron en 2011, 2012 al sacarlos con trascabos, con estos trascabos, que se llaman manos de chango, que los despedazaron. Vemos que la PGR también pierde cuerpos, vemos que gobiernos como los de Morelos cavaron sus propias fosas clandestinas, ni siquiera dentro de cementerios, sino que en terrenos apilaron a todos sin identificar, sin ponerles un sello, sin ponerles las marcas, sin tomarles los registros, metieron a fetos, a niños junto con cuerpos de adultos. Y luego esto, cuando lo descubrieron las familias en 2013 y 2014, pues ha sido súper doloroso y todavía hoy siguen tratando de saber qué pasó con estos cuerpos. Pero vemos también casos como, pues no sé, en todo el país,
que la falta de sensibilidad, de voluntad política, de inversión, ha hecho que no tengamos todavía una base de datos de estos cuerpos donde cada estado pueda contrastar. Si tengo unos cuerpos que nadie reclama, pues puede que sean de otros estados, ¿no? Así es, Puede que déjame ir a sean un corte. migrantes. Es muy difícil hablar de justicia, de paz, de tranquilidad. Vamos a un corte y regresamos a México Social con Marcela Turati. Marcela, en lo que has observado, seguramente también es que esto no solo no cede, sigue. Esa es mi pregunta. O sea, eh, no sé cuál nos fue la primera denuncia y todo, pero tengo la impresión que esto continúa, que no ha habido ni siquiera reconocimiento para empezar a tener la posibilidad de custodiar los cuerpos, lo que alguien pensaría como lógico, los ADNs y una base de datos. O sea, no sé, ¿se ha avanzado algo o literalmente estamos ante esta realidad que no queremos señalar y que el gobierno no logra reconocer, asimilar de la magnitud que implica esta ruptura ética, social que puede tener un país de no cuidar un cuerpo? ¿Cuál es tu observación? En los últimos 5 o 10 años, ¿qué has visto? ¿Esto sigue igual, cada vez más mal o hay algo? Pues hay un reconocimiento en cuanto a que lo han nombrado. Nombraron antes de asumir el gobierno actual, han nombrado desde la Secretaría de Gobernación que hay una crisis forense, ¿no? Que México es un país de fosas, de hecho lo llegaron a decir. Y se ha intentado hacer varias cosas, se camina ahí, pero el problema es el presupuesto, otra vez, y el problema es la lentitud. Y es que estamos, bueno, también la federalización creo que es un gran problema, porque a cada gobierno, a cada fiscalía estatal le corresponde ver, y a cada comisión local de búsqueda, porque ya hay comisiones locales de búsquedas, les corresponde ver cómo van a manejar este problema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que desde 2011, en la conferencia de fiscales, ¿no? En general de fiscales y de gobernadores, reconocen que hay un problema con los servicios médicos forenses. Pero ¿qué pasa? La Cruz Roja regala un software, ¿no? Que permitía a los gobiernos meter las fichas de personas desaparecidas y también los cuerpos que estaban siendo encontrados para poder hacer un match, ¿no? Para ver cuál combina con cuál, para ver si alguien que está buscado, que tiene un tatuaje de tigre, puede haber sido encontrado en Oaxaca. Lo que tenemos ahora es que ni el 10% de esa base de datos se ha llenado. O sea, hay 77,000 al menos personas desaparecidas y no hay ni 7,000 registros en total. Vemos también que las bases de datos genéticas, que todas las veces que una familia se fue a tomar una muestra genética para ver si algún cuerpo en algún lugar del país tenía las características genéticas de ella y podría ser su familiar, pues vemos que en estados como Veracruz, cada vez que entró un nuevo gobierno, desaparecían las bases. Vemos que la Policía Federal, aunque tomó muestras de muchas familias que estaban esperanzadas en que sus familiares, y esperanzadas y no, porque es horrible, ¿no? Que tu familiar, pensar que tu familiar puede estar en una fosa, ¿no? Y que llevas años buscándolo y que dices, bueno, me voy a hacer esta prueba porque quizás sí es. Y pues que nunca dio respuesta y nada más tomó la base, o sea, les tomó muestras genéticas y después de años sigue sin decirles a sus familiares si son o no son, si alguno dio positivo. Tenemos que llevamos años y apenas este año se aprobó un protocolo homologado de cómo buscar personas desaparecidas, que todavía no hay un registro de cuerpos, no hay un inventario, por eso para nosotros es bien importante que nosotros lo hicimos, ¿no? Que lo hicimos los periodistas. Hace 2 años tampoco no había un mapa de fosas y los periodistas otra vez lo tuvimos que construir porque el gobierno no decía qué había encontrado en cada lugar, ¿no? Entonces,
está ya las bases para crear un mecanismo extraordinario de identificación forense. Va a ser muy importante. Quieren venir peritos, no sé, de Bosnia, de Nueva York, de Estados Unidos, de Argentina, de diferentes lados, a ayudar, a colaborar, el gobierno alemán, pero pues no tenemos claro si va a haber presupuesto, y las desapariciones siguen aumentando. Entonces decía el Comité Internacional de la Cruz Roja, un funcionario que todavía hace un año, si hubiera suficiente dinero, personal capacitado, se tardarían 20 años en identificar posiblemente no sé, al grueso de estos restos no identificados que están en poder del gobierno, pero si le seguimos sumando y sumando a cada rato nuevas personas, nuevos cuerpos de personas no identificadas, esta va a ser una tarea sin fin y no vemos claro el tema de los recursos. No sabemos si va a haber, las familias están un poco angustiadas, preocupadas y hay un retraso, dicen que es por el COVID, pero bueno, esta es una emergencia Es una nacional, emergencia ¿no? humanitaria. Déjame un corte y regresamos. Es realmente una crisis humanitaria, pero es una crisis del país. Vamos a un corte y regresamos a México Social. Marcela, nos quedan pocos minutos, pero déjame preguntarte, y que tú sigas el programa. Ante eso, tú lo has documentado, otros lo han dicho, familias que encuentran una fosa, pues mejor no le avisan al gobierno, porque saben que puede llegar y perderse lo que está ahí. Porque están saturados los lugares de custodia. Entonces, ¿qué está pasando en estos días? O sea, ¿qué es lo que está pasando en estos días en el país? Está la crisis que sí, las mamás, principalmente las mamás de estas personas desaparecidas, son las que han estado buscando día con día, tomando pico y pala, y yendo a los montes a tratar de descubrir estas fosas clandestinas. Al principio ellas trataban de gestionar todo, pero los han amenazado muchas veces, les han dicho que es un delito hacer lo que hacen, entonces tienen que avisar. Pero ¿qué pasa? O sea, el problema es muchas veces hay intereses políticos, por eso no se comparten información entre estados, es una tontería. Incluso el protocolo homologado, las fiscalías estatales no lo quisieron avalar, ni la Fiscalía General, el protocolo de búsqueda, que porque rebasaba sus funciones, ¿no? Porque están en contra de que se haga desde gobernación. Eh, y lo que vemos es que lo que pasa, como pasó en Guerrero, que encontraron unas fosas, unas mamás pidieron custodia, no, la fiscalía no hizo nada y en la noche alguien fue a quemar esos cuerpos que aún podían haber sido reconocidos. Y en otros momentos las propias mamás dicen, es que no quieren que encontremos porque saben o sea, ellos no buscan, dicen, no buscan los ministerios públicos, no buscan las fiscalías porque saben que se van a encontrar a ellos mismos. Muchas de estos entierros, o sea, en varios lugares, pues sí tienen pruebas de que los que perpetradores han sido policías, han sido militares, han sido marinos o han sido las propias fiscalías que han estado aliadas con estos grupos. Entonces es muy peligroso en México buscar fosas, por eso muchas veces las mamás lo que dicen es, nosotros solo queremos encontrar cuerpos, no vamos a pedir justicia, solo queremos saber la verdad, por favor díganos. Y le piden a la ciudadanía y le piden a la gente que pueda tener información que les den estos datos, pero esto es escalofriante, o sea, es decir, aquí no hay un gobierno, ¿no? Dígame usted qué hizo con mi hijo y yo ya nunca lo voy a procesar, solo avíseme. Y esto te indica el nivel de desconfianza, de podredumbre, de captación, no sé, ni siquiera de captación, o sea, de lo que se ha convertido en varios lugares que son estados criminales, y lo hemos visto con fiscales que llegan y borran registros, no registran lo que había en una fosa, no registran cuerpos, los vuelven a enterrar, porque algo están ocultando. Este es uno de los graves problemas que tenemos y
esto se tiene que resolver más allá de con protocolos, eh, tiene que haber una real depuración y de desmembramiento de estas estructuras criminales dentro de las fiscalías, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la crisis forense, como se le puede llamar, es realmente la crisis del Estado, ¿no? O sea, porque por otra parte, si no fuera por reportajes como los que has hecho tú y otros compañeros desde Quinto Elemento, etcétera, pasa desapercibido, o sea, no logra generar, yo no sé si en algún momento lo generó, digamos, la indignación, la movilización. No sé si en los estados, tú que vas a la República, hay un lugar donde, pues eso, estén reclamando. O sea, parece que se pierde en este océano brutal de calamidades y yo no veo en un lugar, tú corrígeme, donde haya realmente no sé, el coraje, la valentía, o ya estamos totalmente en esa situación como la que mencionas, ¿no? O sea, solo dígame si está ahí, yo no voy a investigar, porque eso es una fractura total del país, de la nación. Pues gracias a estas mujeres que siguen, mujeres y hombres, ¿no? Pero son principalmente madres y es este amor de madre que vemos todos los días constatado en estas imágenes tan dolorosas de mujeres con picos y palas buscando cuerpos, es que todavía hay luz en esos lugares que no se han convertido en una zona de silencio total. Ellas con su cuerpo, ellas se ponen, ellas protestan, pero sí, muchas veces, la mayoría de las veces están solas, marchan solas, y hay una indiferencia, hay un miedo en algunos lugares ya son zonas silenciadas, pero una mamá no la puede silenciar si su hijo no volvió a casa, ¿no? O sea, una mamá, aunque le digas quédate en tu casa, te van a hacer algo, ellas nos están poniendo el ejemplo de por dónde, de qué hay que hacer, de cómo hay que rescatar este país, ¿no? Entonces, pero sí lo vemos el 10 de mayo, que es el día que marchan las madres con hijos desaparecidos por todo el país, pues vemos que son ellas, que son muy poca la gente que se solidariza, poca la gente que quiere informarse y mucha gente dice, ya lo sé, o ya no me digan de más horror, díganme mejor qué hacer, o sea, ya no puedo con tantas noticias de los 72 migrantes asesinados, de masacre, de los 43 estudiantes, o sea, ya no me caben. Y ahí, pues yo sí creo que lo que se necesita es hacer una comisión extraordinaria como la que se hizo en Guatemala, ¿no? Para empezar a desestructurar, con apoyo internacional, para empezar a desestructurar estas estructuras y estos mecanismos de impunidad y de corrupción y de criminalidad enquistadas dentro de los mismos gobiernos, enquistadas en las fiscalías, y que se investigue el pasado, se hagan comisiones de la verdad y realmente podamos saber qué pasó, por dónde y que se pueda juzgar. Si sigue la impunidad que existe, no vamos a lograr avanzar en nada. O sea, la impunidad es una invitación a que esto siga ocurriendo porque quien desaparece a otro ser humano sabe que no va a pagar ningún costo. Quien Así mata a un es. periodista sabe que no va a pagar ningún costo. Quien silencia a alguien, entonces se necesita que en eso sí, o sea, que trabajemos en eso, que pidamos ayuda internacional, que se haga un nuevo pacto, no sé, pero se necesita algo grande. Hay respuestas, se han hecho en otros países que tenían estos niveles de violencia, pero sobre todo se necesita voluntad política, dinero y trabajar juntos. Así es, un compromiso. Marcela Turati, gracias por evitar que el silencio, para usar la figura, nos embargue a todos. Son de los temas del México social más dolorosos, más brutales, que hablan de la enorme fractura. Y en ese sentido, si no resolvemos esto, no puede haber ni justicia ni paz, ni lo voy a decir, ni tampoco cuarta transformación. O sea, esto está rompiendo al país en términos de reconocer tanto dolor que existe, pero sobre todo la enorme necesidad de romper el silencio. Marcela Turati, gracias por el esfuerzo, el trabajo. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.